Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traerles las noticias más impactantes y las historias que realmente les harán pensar. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, honestamente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Estamos hablando de Demet Özdemir, esa actriz talentosa y carismática que tantos amamos, y de una declaración de su médico que ha sido, bueno, impactante es quedarse corto. Prepárense porque vamos a desglosar todo esto, a entender qué significa y por qué está generando tanto revuelo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, les hago la invitación que siempre me encanta hacer: si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Denle ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, con lo que les traemos hoy, querrán estar al tanto. Así que, ¿qué ha sucedido exactamente? La noticia que ha explotado en las redes y en los medios de comunicación se centra en unas declaraciones hechas por el médico personal de Demet Özdemir. Al parecer, en una entrevista o quizás en un comunicado público, este profesional de la salud habría revelado información sensible sobre la actriz. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco delicada, porque la ética médica y la privacidad del paciente son sagradas. Sin embargo, cuando hablamos de figuras públicas de la talla de Demet Özdemir, a veces la línea entre lo privado y lo de interés público se vuelve borrosa, ¿verdad? Lo que se ha filtrado o revelado no se trata de algo trivial, sino de aspectos que podrían afectar la percepción pública de su salud o bienestar. Se habla de condiciones, tratamientos o quizás de un estado de salud que hasta ahora se mantenía en el más estricto secreto. La sorpresa no radica solo en la información en sí, sino en el hecho de que provenga de su propio médico. Esto levanta muchas preguntas: ¿fue una filtración intencionada? ¿Hay algún motivo detrás de estas revelaciones? ¿Cómo se siente Demet al respecto? Para entender la magnitud de esto, debemos recordar quién es Demet Özdemir. Ella se ha consolidado como una de las actrices jóvenes más importantes de Turquía, conocida por su talento en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, entre otras. Su belleza, su carisma y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un ídolo para millones de seguidores, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Cualquier noticia que la involucre, y más aún si tiene que ver con su salud, naturalmente genera una ola de interés y preocupación entre sus fans. La imagen que proyecta Demet siempre ha sido la de una persona fuerte, vibrante y llena de energía, por lo que cualquier indicio de lo contrario, o de algo que pudiera estar afectando su bienestar, es motivo de conmoción. El terremoto de las declaraciones médicas. La chispa que encendió esta tormenta mediática fue, según los reportes, una aparición pública de un médico que ha estado al cuidado de Demet Özdemir. Los detalles exactos del evento aún flotan en un mar de especulaciones, pero el contenido de sus palabras ha resonado con la fuerza de un cataclismo en el universo del entretenimiento turco. Se informa que el médico habría hecho alusiones a una condición específica, que ha afectado a la actriz, y que hasta ahora había permanecido oculta al público. La naturaleza de esta condición es, por supuesto, el epicentro de toda la controversia. Si bien las fuentes son reticentes a dar detalles concretos, algo que, por otro lado, es esperable dada la delicadeza del tema, se barajan diversas posibilidades. Algunas informaciones apuntan a que podría tratarse de un problema de salud crónico que Demet ha gestionado con suma discreción a lo largo de su exitosa carrera. Otros murmullos sugieren que podría ser una dolencia más reciente, quizás ligada a las exigencias físicas y emocionales del estrellato, como el estrés o el agotamiento, que habrían llevado a la actriz a buscar tratamiento médico. Lo verdaderamente impactante y lo que ha causado mayor revuelo es la implicación de que esta condición no ha sido meramente un asunto personal, sino que ha tenido un impacto tangible en su vida profesional y personal. Esto abre la puerta a un sinfín de interrogantes. ¿Se refiere a momentos en los que Demet pudo haber estado menos enérgica en pantalla? ¿A la cancelación de proyectos o a periodos de ausencia que antes se atribuían a otros motivos? La idea de que la vibrante y carismática Demet que vemos en nuestras pantallas podría haber estado lidiando con adversidades médicas en privado, sin que el público lo supiera, es profundamente conmovedora y a la vez desconcertante. La ética médica en el banquillo de los acusados. Ahora pasemos a la parte más espinosa de este asunto, la ética médica y la confidencialidad. En cualquier sociedad
Civilizada, la relación médico-paciente se sustenta en un pilar fundamental, la confianza y la privacidad. La información médica de un individuo es privada por naturaleza, y su divulgación sin consentimiento explícito del paciente es una violación grave de esta norma, con potenciales repercusiones legales y profesionales para el profesional de la salud. Aquí surgen las preguntas clave: ¿ha habido consentimiento por parte de Demet Özdemir para que su médico comparta esta información? Si no lo ha habido, ¿estamos ante una indiscreción grave? ¿O quizás ante una filtración deliberada? En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las teorías de conspiración y las motivaciones ocultas no son ajenas. Algunas voces sugieren que esta revelación podría ser una estrategia para humanizar a la actriz, para mostrar una faceta más vulnerable que paradójicamente podría generar aún más empatía en sus seguidores. Otras, sin embargo, lo ven como un acto de irresponsabilidad y falta de ética profesional. Es crucial recordar que el secreto médico no es solo una cuestión de normas, sino un derecho fundamental del paciente. Permitir que los médicos divulguen información sensible sobre sus pacientes, incluso si son figuras públicas, sentaría un precedente peligroso y erosionaría la confianza en el sistema de salud. La línea entre el interés público y la invasión de la privacidad es especialmente delgada cuando se trata de celebridades, pero la salud, en su esencia, sigue siendo un asunto personalísimo. El impacto en la base de fans y la industria. La noticia, como era de esperar, ha caído como una bomba en las redes sociales. Los admiradores de Demet Özdemir, que la siguen y apoyan incondicionalmente, han reaccionado con una mezcla de preocupación, solidaridad y, en algunos casos, indignación. Los hashtags de apoyo a la actriz inundan las plataformas digitales, con mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación. Los fans exigen respeto por su privacidad y critican duramente al médico por lo que consideran una traición a la confianza. Este evento también pone de manifiesto la fragilidad inherente a la vida de las celebridades. A pesar de la imagen pública de éxito y glamour, estas personalidades también son seres humanos con sus propias luchas y desafíos, incluyendo los relacionados con la salud. La visibilidad constante a la que están expuestas puede ser abrumadora, y cualquier aspecto de su vida privada que se haga público, especialmente uno tan sensible como la salud, puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y su carrera. Además, esta situación podría tener ramificaciones dentro de la propia industria del entretenimiento turco. Podría generar un debate más amplio sobre las responsabilidades éticas de los profesionales de la salud que trabajan con celebridades y sobre la importancia de proteger la privacidad de los artistas. ¿Se intensificarán los contratos de confidencialidad? ¿Habrá mayor escrutinio sobre las declaraciones públicas de los médicos? La ausencia de declaraciones oficiales, silencio estratégico o desconocimiento. Hasta el momento en que estamos grabando este vídeo, no ha habido una declaración oficial directa de Demet Özdemir o de su equipo de representación abordando específicamente las palabras de su médico. Esta ausencia de comunicación puede ser interpretada de diversas maneras. Por un lado, podría indicar que la actriz y su equipo están evaluando la mejor manera de responder a esta delicada situación. Podrían estar consultando con abogados, estrategas de comunicación o simplemente dándose tiempo para asimilar la noticia y decidir el curso de acción más adecuado. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces puede ser la estrategia más efectiva para permitir que las aguas se calmen. Por otro lado, la falta de respuesta también alimenta la especulación. Sin una aclaración oficial, la imaginación de los fans y los medios de comunicación corre libre, generando más rumores y teorías sobre la naturaleza de la condición de Demet y las circunstancias de la revelación médica. Esta incertidumbre en sí misma mantiene el tema en el candelero y aumenta el interés general. Es posible que Demet Özdemir, fiel a su estilo, decida manejar esta situación con la misma discreción y elegancia con la que ha llevado su carrera. Podría optar por no dar declaraciones públicas, confiando en que sus verdaderos seguidores entenderán y respetarán su derecho a la privacidad. Más allá del caso de Demet, reflexiones sobre la salud y la fama. Más allá de este caso particular, la situación de Demet Özdemir nos invita a una reflexión más profunda sobre varios aspectos. 1. La fragilidad de la salud. Nos recuerda que la salud es un bien preciado y a menudo frágil, incluso para aquellos que parecen estar en la cima del mundo. La imagen de fuerza y vitalidad que proyectan las celebridades no siempre refleja la realidad completa de sus vidas. 2.
Empatía y el respeto *** subraya la importancia de la empatía hacia todas las personas, independientemente de su estatus. Todos tenemos derecho a enfrentar nuestras batallas personales con dignidad y privacidad. La fama no debería anular ese derecho fundamental. 3. La intromisión vs el interés genuino *** en la era de las redes sociales, la línea entre el interés genuino por el bienestar de una figura pública y la intromisión dañina es cada vez más difusa. Debemos ser conscientes de la información que consumimos y compartimos, y evitar caer en el sensacionalismo. 4. La responsabilidad de los profesionales *** destaca la enorme responsabilidad ética que recae sobre los profesionales de la salud, especialmente cuando atienden a personas expuestas al escrutinio público. La confianza que depositan en ellos sus pacientes debe ser protegida a toda costa. En resumen, un bombazo con implicaciones profundas. En resumen, mis amigos, la declaración del médico de Demet Özdemir ha sido un auténtico bombazo. Ha puesto en el centro de atención no solo a la actriz, sino también a las complejas dinámicas entre la vida pública, la privacidad y la ética médica. Hemos explorado las posibles implicaciones de estas revelaciones, el impacto que han tenido en sus seguidores y la importancia de mantener la empatía y el respeto en estas situaciones. Si bien los detalles específicos de su salud siguen siendo, en gran medida, información privada, el hecho de que esta declaración haya salido a la luz nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y los derechos individuales. Ha sido un tema fascinante y, a la vez, delicado de tratar. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la información médica de una celebridad debería ser de dominio público? ¿Cuál es su postura sobre la privacidad en el mundo del espectáculo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir o que les interese el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación, suscríbanse a nuestro canal, únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y noticias impactantes. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí y para todo el equipo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias que nos dejarán pensando. Hasta entonces.